Buenas tardes, su señoría. El día de hoy abogaré y alegaré a favor de la decisión de anular la intangibilidad del TIPNIS, específicamente mediante la Ley 969 del 2017, sobre todo para proseguir con un proyecto carretero. Necesariamente contraviene el núcleo del bloque de constitucionalidad boliviano y sobre todo los estándares internacionales. Este acto fue una priorización legalmente insostenible del principio de desarrollo e integración vial sobre el principio de protección territorial y consulta previa, libre e informada que poseen los pueblos indígenas. El sistema legal boliviano, al consagrar la supremacía de los derechos indígenas colectivos y la protección sobre todo de la madre tierra, establecía un marco de protección que hacía la decisión de la abrogación presumiblemente injustificable. De esta manera, alegaré por medio de alegatos de fondo que, por una parte, en un criterios de ponderación, podemos establecer que la aplicación de la fórmula de peso demuestra decisivamente que el principio de protección territorial y de consulta previa debe prevalecer sobre el principio de desarrollo vial. ¿Por qué? Porque en primer lugar se establece un grado de afectación muy grande. Este grado de afectación se refleja bajo el proyecto carretero a través del TIPNIS, que no solo limitaría, sino que irreparablemente pondría en riesgo la existencia física y cultural de los pueblos indígenas, facilitando sobre todo la colonización ilegal y la deforestación. De esta manera, además, la violación de la consulta previa fue considerada viciada en su etapa de información y de buena fe al momento de realizarla por parte del Estado, sobre todo porque el grado de satisfacción del desarrollo vial no establece un criterio claro sobre cómo se va a desarrollar por la ruta del TIPNIS. Por lo tanto, es de gravedad media moderada el nivel que va a alcanzar este principio. Además, se puede ver que puede ser mitigablemente satisfecho, puesto que existían rutas alternativas, aunque un poco más costosas, que permitirían sobre todo la integración sin afectar un territorio de doble protección, tal como es el Parque Nacional y sobre todo un territorio protegido e intercultural. Por lo tanto, concluiremos que al ser la afectación al principio de protección tan severa y la ganancia del principio de desarrollo un tanto moderada, vamos a establecer que el principio de protección territorial y de consulta previa necesariamente prevalece. Esta prevalencia se traduce en una norma regla que establece que la carretera no puede pasar por la zona de intangibilidad del TIPNIS sin el consentimiento expreso de los pueblos indígenas. De esta manera, mediante una justificación externa, reflejaremos que la justificación de la decisión por el Estado es presumiblemente inválida al no superar los argumentos que justamente se basan en la consistencia, en la coherencia y en las consecuencias que esta legitimidad tendrá a cabo. Por un lado, la ley 969 que aprobó la intangibilidad de la ley 180 fue intrínsecamente inconcebible con el derecho positivo jerárquicamente superior tal como establece nuestra constitución, porque la abrogación sin un proceso de consulta previa válido y conforme a estándares internacionales, tal como nos establece el convenio 169 de la OIT, violó la supremacía constitucional, sobre todo del artículo 410 de la Constitución y el carácter imprescriptible e inalienable de la TCO que nos acompaña en el 403 constitucional. Por otra parte, la coherencia en base a esta justificación se debe a que la priorización del proyecto carretero sobre el territorio indígena y el medio ambiente es fundamentalmente incoherente con el sistema de valores del Estado plurinacional, dado que la Constitución boliviana es ecológica y plural y eleva a rango de constitucionalidad los derechos de la madre tierra, tal como lo establece la Ley 071. Una decisión que facilita la destrucción ambiental y cultural rompe la coherencia sistémica y va en contra del núcleo axiológico del propio Estado boliviano. Por último, de esta decisión estatal de construir la carretera es de carácter inaceptable, porque el incumplimiento a los tratados internacionales y la violación del núcleo duro de los derechos colectivos y la generación de un conflicto social crónico generarían un aumento de la colonización y la deforestación en nuestro país. En contraste, las consecuencias de la posición indígena son aceptables, ya que ratifican, uno, la vigencia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica para los territorios y sobre todo limitando el costo a una dificultad económica o logística no terminal e irreparable.
En conclusión, su señoría, los argumentos bajo los marcos de Robert Alexy y McCormick, tal como establece nuestra estructura de Tolmin, demuestran que la opción legalmente más justificada y coherente con el ordenamiento plurinacional boliviano era necesariamente la protección del TIPNIS y el respeto intrínseco que se debe tener a la consulta previa. Esta conclusión se cimienta sobre el bloque de constitucionalidad, el cual concluye que el convenio 169 de la OIT va a generar esta predominancia por los derechos colectivos y sobre todo acompañada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, de la CIDH, que exige que la consulta previa sea libre e informada y sobre todo se establezca de buena fe, culturalmente adecuada y que el consentimiento sea la meta, no un medio, especialmente en proyectos de gran impacto donde se ven involucrados derechos humanos. Muchas gracias, su señoría.